dan el apoyo y yo se lo doy a ellos. Hablamos de la palabra y la pasamos chévere en 30 minutos. Comemos y hablamos en 30 minutos, ¿vale? Pero nos gozamos. Le doy gracias. Soy privilegiado y bendecido de tener con yo vengo a hablar del amor y de la gracia que Dios ha tenido conmigo. A pesar, ¿verdad?, de que yo le di la espalda. La palabra dice en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Ese versículo es una declaración profunda de amor incondicional y de misericordioso de Dios hacia su pueblo. En el contexto de Jeremías, Dios, hablando a través del profeta, recuerda a su pueblo que con su amor eterno y con lo que les voy a traer esta noche, van a entender que Dios, el amor de Dios en ese tiempo y ahora es el mismo, no ha cambiado. Por eso lo cogí, me tocó ese versículo, porque el Dios que trató con Israel y con esa gente que le dio la espalda a Dios, fue ese mismo amor, es el mismo amor que trató conmigo. ¿Sabes? Dios no cambia, los que cambiamos somos nosotros. ¿Sabes? Dios sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Pero en mi introducción, mi nombre completo fue José Fernando Ramos Ortiz. Yo voy a dar mi testimonio. ¿Sabes? Cuando la pastora se me acercó para que yo predicara, yo preferí dar mi testimonio para que la gente entendiera de dónde yo salí y cómo yo llegué aquí. ¿Sabes? Porque yo no llegué bien, pero ¿sabes? Yo lo voy a dar aquí. Pues mi nombre es José Fernando Ramos Ortiz. Llevo congregándome en mi casa 2 años y 6 meses. Esta noche pues, yo voy a abrir mi corazón. Le estaré hablando de grandes maravillas que Dios hizo en mi vida. Aún cuando yo le di la espalda y aparté de sus caminos, hoy vengo a hablarte de un lugar, hoy no vengo a hablarte de un lugar de perfección, vengo a hablarte de mis cicatrices. Cicatrices que ya sanaron, que ya no me duelen y puedo hablar de ellas. Vengo a hablarle desde el lugar donde fui restaurado, que fue aquí. Esta es mi casa. Desde un encuentro con Dios que nunca me dejó de amar, aunque en algún momento yo sí me olvidé de él. Dios me trajo hoy aquí para decirte algo muy simple, pero muy poderoso. Que no importa cuánto te hayas alejado, Dios sigue amándote y su amor no es frágil como el nuestro, es eterno. Amén. Para que conozcas un poco más de mí, yo soy de los 11 hermanos que somos, yo soy el número 10. El más bello sobre todo. Nada. ¿Era la hermosura ahí? Yo soy el más bello. ¿Cómo dice mi cuñada? Cara bonita, por algo es. Soy yo. Pero nací con una deformidad en mis piernas. Lo que le dicen pies corinos. Yo nací con mis pies cruzados y con el tobillo pegado al piso. Yo nací así. Y la otra virada también. Yo le di a la chica una foto, que es la única que tengo, que me la dio mi madrina. Es la única que tengo de recuerdo. Cuando ella pueda. Ese soy yo, ¿viste que yo soy? Yo no miento. Yo tuve desde pequeño, yo creo que fue como al mes me operaron. De una pierna, en una me pusieron yeso solamente, en la otra me tuvieron que operar y yeso. Tuve ese yeso, primero hasta acá arriba, después me lo pusieron hasta el tobillo y tuvieron los primeros, yo creo que fue un mes o 2, todos los lunes. Mi mamá tenía que llevar a las 11, literalmente, todos los lunes para cambiarme el yeso. Una familia pobre, pero pobre de verdad. Mi mamá con su sacrificio tenía que hacer todos los lunes, bajar de madrugada al hospital cuando el hospital tenía la ambulancia, montarme en esa ambulancia para llevarme a Ponce, al pediátrico de Ponce, todos los lunes. Mojarme ese yeso para que me lo cortaran, me daban de esto. 5 años estuve yendo a Ponce, cogiendo terapia, pero ella nunca falló. Por eso le agradezco a Dios que la acabo, porque esta vida no tiene que ser agradecido. Yo con mi mamá soy bien agradecido. Yo doy
auto y me dijiste, y me acuerdo de eso, que tú nunca supiste dar amor. Y es la única vez que te voy a decir que eso es mentira, mami. Es mentira, porque el amor solamente no es abrazo ni decir te amo. El amor son acciones. Y todas tus acciones fueron por amor. Así como Jesucristo. Jesucristo tomó una acción y fue morir en una cruz por amor. Que fue solamente por amor por todos nosotros. Y eso fue acción. Hay palabras que llevan acción. El perdón y el amor son acciones. Tú las puedes decir y puedes decir amor, pero si no hay acción, son en vano. Son vacías, es amor vacío. Y tú nunca diste amor vacío. Te doy gracias y te honro. Santo. Te honro, te bendigo. Porque lo único que tú siempre tienes salud. Y eso es lo que pido por ti. Porque tú has sido una mujer luchadora, trabajadora, incansable. Porque para no tener más que 4º grado, es la mujer que mejor ha administrado su dinero. Amén. Y solamente no se puede enfermar ninguno. Esto yo le digo a mi esposa, en esta parte yo veo a mi mamá como si fuera una obra de teatro. ¿Sabes? Que cuando tú montas una obra de teatro, hay directores atrás, y está el que plancha, y está este. Esa es la misma obra. En casa nunca le faltó nada, pero yo estoy seguro que ella sí pasó, amor. Pero ninguno de nosotros la pasamos. Yo doy fe de eso. Que en casa nunca faltó nada. Y fuimos 8 más ellos. Aparte de los 3 que mi papá tenía afuera, que cuando llegaban también le abría la puerta. ¿Sabes? Imagínate si hay que comprarla. Y esto yo lo supe cuando yo por primera vez acepté al Señor. Cuando me abrió mis ojos, la película me la enseñó el Señor de la maravillosa madre que me había regalado. Por eso le doy gracias a ella por traerme la reflexión. Mi crianza fue buena, ¿sabes? Fue buenísima, aparte, ¿verdad? De la pobreza que teníamos, que no era extrema, pero era pobreza, ¿sabes? No tenía lo necesario, ¿sabes? Pues, la situación que teníamos, nos disfrutábamos la vida, ¿sabes? Ella hacía lo posible para que nosotros disfrutáramos la vida. Éramos pobres, pero bien pobres, ¿sabes? Ella luchaba contra viento y marea para que no nos faltara nada, pero pues, a ella le faltaba. Por eso yo trato de que, si ella dice sí, ese sí hay que atenderlo. Porque cuando yo dije sí, y quiero decir algo, una nota aclaratoria, para el que ha tenido operaciones y dice que no hay, cuando hace frío los bajuntos no duelen. Yo doy fe de que duele de verdad. Mi mamá tenía un cauchito al lado de su cama para ella tenerme ahí cuando llovía y sobarme las piernas toda la noche, con cosas calientes, porque el dolor era tan intenso que yo no dormía. Y ella dormía menos, ya sobándome las piernas toda la noche para que yo pudiera dormir un chiquito. Desde niño fui bien tranquilo, o sea, un muchacho tímido, tranquilo, hasta que en un viaje Edgar me dio la bendición que yo me gradué de high school y Edgar me llevó para Estados Unidos. Al principio era vacaciones, pero me quedé 1 año y medio con ellos. Estudié por allá, 2º año hasta mitad de 3er año. Las cosas cambiaron cuando llegué aquí a Puerto Rico, porque los amigos míos, donde yo vivo, pues todos eran más o menos de mi misma edad. Entonces todos los que eran tranquilos y buenos y bebían jugo ya había cambiado cuando yo llegué. Todos usaban droga, todos bebían, todos, pues entonces yo tenía que estar en ese mismo bando, ¿tú me entiendes? Entonces ahí fue que la cosa cambió. Cuando yo llegué a high school, la high school no estaba, ¿sabes? Estaba complicada. ¿Sabes? Era todo pelea, eran todos problemas. Y entonces para uno estar en ese ahí, pues también me metí en esos problemas y consumí y hice todo lo que no debía hacer, pero lo hice, porque tenía que estar en ese bando. ¿Tú me entiendes? Y en poco tiempo me envolví tanto que en momentos dados yo salía al mediodía de la escuela y eran las 11 o 12 de la noche y yo fácilmente podía estar en la calle. ¿Sabes? Y era algo que uno no se da de cuenta, pero uno se envuelve en adicciones, en vicios de marihuana, de cocaína, en bebida, ¿sabes? En problemas de pelea, ¿sabes? Y yo digo que Dios siempre estuvo conmigo, que de verdad que nunca me pasó nada. Y cuando yo abro los ojos bien, muchos de mis amistades murieron. Menos de 3 meses yo escuché de 2. Uno murió con el hígado por la bebida y otro una sobredosis. ¿Sabes? Fueron amistades que yo me pasaba. ¿Sabes? Otros rompieron vicios y
Dios por lo menos me vino a ver a mi vida, sin yo conocerlo aún, y me cubrió, ¿sabes? Yo pude salir de todos esos vicios sin yo tener que ir a sitios, caer preso, que me pasara algo. Pero estuve envuelto grandemente en la calle, ¿sabes? Pero perdí, me acabó también de la escuela, no terminé mi cuarto año, yo lo tuve que terminar de noche, porque estaba en tantos problemas que me olvidé de la escuela. Yo faltaba, ¿sabes? Le falté respeto a una maestra, ahí fue que me cortaron y no pude graduarme, tuve que ponerlo de noche. Me gradué, pero no quería estudiar, lo que quería estar en la calle. En un momento dado, unas amistades me invitaron para Estados Unidos y me fui con ellos, supuestamente a trabajar y a hacer dinero. Pues sí, hacíamos dinero, trabajábamos, pero todos nos invertíamos en droga y en vicios, ¿sabes? No salí del ciclo de aquí para irme allá. Y allá me busqué más problemas todavía, porque bueno, en los trabajos peleábamos y buscaron problemas. Tuvimos que brincar de Nueva York a Pensilvania, huyendo porque tuvimos problemas en un trabajo y nos denunciaron. Terminé en Pensilvania, en Bethlehem, lo que le dicen la mecánica, que el 80% que vivía ahí eran todos de Patilla. ¿Sabes? Que se dice Guatemala, Guatapeor. Sí, porque las amistades que no estaban allá estaban en Pensilvania. ¿Sabes? Entonces fue el doble la droga, doble todo, ¿sabes? Yo terminé un ciclo horrible, ¿sabes? Trabajaba así, pero era horrible, hermano, porque no tenía una vida estable, a lo que supuestamente uno tiene que ir, pues fue mi hermano, a trabajar y hacerse de una vida y venir aquí a vivir tranquilo. Pero yo no hice eso, yo perdí mi tiempo, literalmente yo lo perdí, yo estaba desenfocado. En una parte difícil de mi vida que fue la muerte de mi papá. Ya yo tenía planes de venirme para Puerto Rico y en ese momento yo venía como el 30 de diciembre y me llega la noticia, mi hermana me llama a Mildred, que el 25 de diciembre de 1997 mi papá muere. Mi papá tenía cáncer de próstata y nunca se atendió. Entonces cuando lo fueron a tratar ya no podían porque él tenía el corazón muy grande y era un hombre anciano y los tratamientos no le iba a contar. Pero Dios era tan maravilloso que le dieron poco tiempo y duró 5 años. Dios era tan grande y tan maravilloso con nosotros que con todo y eso Dios, papi duró como 5 años. Y murió escuchando a los muchachos cantándole y tocándole. Mi papá era músico. Mi papá cantaba, era músico y era activo, le cantaba la música, la bachanga, donde yo vivía, la pachanga, se dejaban en Navidades y el cierre de esa actividad era mi papá cantando. Mi papá cantaba, le encantaba cantar. Entonces me vengo para Puerto Rico, pero vengo ya en una depresión, sin saberlo. Mi papá muere, yo estoy lejos, me quedo sin trabajo, llego aquí, no tengo nada. ¿Sabes? Yo llegué como me fui sin nada y llegué sin nada. Y peor, porque había perdido a mi papá y yo no estaba en el proceso. ¿Sabes? Caí sin saberlo en una depresión. Y yo me sentía que en este mundo yo no valía nada. ¿Sabes? Yo no sentía, ¿sabes? Que yo tenía ningún sentido de vivir en este mundo. ¿Sabes? Que yo podía, en mi mente pasaba muchas veces yo perder la vida, matarme o suicidarme porque yo sentía que nadie iba a sufrir porque yo no valía. ¿Sabes? Yo no tenía valor en este mundo. Así de fuerte yo caí. Entonces yo no era persona comunicativa, yo toda mi vida he sido tímido. Esto que yo estoy haciendo es porque Dios y la gracia de Dios está conmigo. Yo no soy de esto, pero me encejaba en un cuarto y pasaba, ¿sabes? Sufriendo y con ganas de suicidarme, de matarme. Y en un momento dado, ¿sabes? Mis papás no fueron evangélicos, pero fueron católicos. Mi papá fue un católico serio y mi mamá, y me enseñaron que existía un Dios. Y cuando había Semana Santa, en casa no se prendía televisor y era recto, y si no ibas a procesión, te quedas aquí. ¿Sabes? Te enseñaban un valor. ¿Sabes? Que ese primer paso ellos me lo enseñaron. Y siempre mi mamá me decía, cuando había temor había que orar. Y cuando había angustia había que orar, a hablar con Dios. Porque así dice mamá, yo hablo con papá. Y yo seguí ese consejo. Y un día me levanté, con los ojos llorosos, y me senté y yo le dije, ese Dios que mi mamá dice que existe, y yo me siento aquí, yo estoy pidiendo, te estoy pidiendo, ¿sabes? Que si
si algo de valor queda en mi vida, yo necesito que tú me lo cuentes. Yo necesito darle sentido a mi vida. Yo no tengo, ¿sabes? El único valor que existe es que yo me quiero matar. Yo no tengo sentido, no le tengo valor. Yo analizo y le doy para atrás, sí, ¿sabes? Pero no tengo, ¿sabes? No he hecho nada en la vida. Yo necesito darle valor a mi vida. Y de ahí en adelante pasaron como 6 meses y Dios le dio valor a mi vida y me mandó esposo. Amén. Yo fui bendecido. Después de la muerte de mi papá, pasaron como 6, 7 meses y la conozco a ella. La conozco a ella en una visita de un amigo mío. Ella vino a verla, yo la acompañé. Y ahí conozco a Tony. Santo. Pero lo cómico es que el muchacho estaba enamorado de Tony, pero sin decirse. Es lo cómico. A ver si le gustaba, pero nunca se lo digo. Pero qué bueno, ¿sabes? Sí, porque había, yo me giro, ¿verdad? Pero había un propósito. Sí, pero había un propósito. ¿Me entiendes? El propósito era el sentido que Dios le iba a dar a mi vida con Connie. Que no lo crean, Connie sí le dio sentido a mi vida. Yo soy el hombre que soy, no me avergüenzo de decirlo, porque tengo una gran esposa. Soy el hombre que soy. Y mi mamá se siente orgulloso de lo que soy. Me siente orgulloso de mí porque tuve una gran esposa. Es una gran esposa. ¿Sabes? Que le dio sentido a mi vida. Porque era cuando yo la conocí eran los jóvenes los dos. Ella era una mujer enfocada, ¿sabes? Una mujer que tenía centrado lo que quería hacer en su vida. Y para yo montarme ahí tenía que centrarme y enfocarme. Eso es lo que yo sentí. Porque en el momento yo no sabía que era Jesús que me la estaba poniendo. Pero ahora que lo sé, ¿sabes? Yo la bendigo todos los días porque, ¿sabes? Es lo más valioso que tengo al lado de mío porque me lo dio Dios. Amén. Me odio para darle sentido a mi vida, ¿sabes? No hay otra. Con ella, con mi esposa, cuando éramos novios, fue que conocí a Jesús, ¿sabes? ¿No se acuerdan cuando estaban en la iglesia metodista que hacían los altares familiares? Pues ella fue la primera que me invitó para un altar familiar. Me acuerdo que en ese altar familiar iba a estar Brenda, siguiendo ese altar familiar. Era la que iba a dirigir ese altar familiar. Y era por casa, me acuerdo y todo, fuimos. Y yo, pues no sé, lo que está pasando, fui a acompañar a mi esposa. En ese tiempo éramos novios. Entonces Brenda dice, vamos a orar. Pues yo cierro mis ojos, vamos a orar. Pero averiguó al fin. Pues todo el mundo está con los ojos cerrados y yo abro mis ojos para ver lo que está sucediendo alrededor, conocer lo que está pasando. Pues por aprontado Dios me dio la bendición de que habían varias gente, habían como 12 o 13 personas y la única persona que yo veía era Brenda. Yo no veía más nadie. Y me estrujaba mis ojos y lo único que yo veía era Brenda y Brenda brillaba. Pero brillaba. A ver, no estoy mintiendo, brillaba que era un brillo en oro que la rodeaba y yo me estrujaba los ojos y la que brillaba era ella. Y tuvo toda la noche diciendo lo que iba a decir y lo único que yo veía era Brenda. Al final me acuerdo que fuimos donde ella y le dijimos y ella me dijo que lo mismo, que lo que estaba pasando ahí era para mí. Y fue mi primera experiencia con Dios. Sin conocerlo, fue mi primera experiencia. ¡Bravo! A los par de meses pues comprometo a Connie, ¿sabes? Nos comprometemos y empezamos a ir a la iglesia metodista, ¿sabes? Y nos convertimos en la iglesia juntos. Y a los par de meses nos casamos. Nos casamos en la iglesia, nos casó el pastor Estrella. La iglesia no estaba hecha, nos casamos en el envejeciente. ¿Sabes? Fue bien bonito. Hace ya 24 años estamos juntos. Demasiado de bendecido. ¿Sabes? Yo soy un hombre afortunado. Dios tenía algo conmigo, pero lo único que a veces uno no tiene es la voluntad de orar con el corazón. A veces oramos por orar y tenemos bonitas palabras y todos lo sabemos de la Biblia, pero si no sale del corazón, que es donde emana la vida, ¿sabes? No sale de humildad, ¿sabes? La
oración es nula, ¿sabes? Amén. Puede ser la oración más simple, pero si sale del corazón, ¿sabes? Dios te va a escuchar. La humildad yo creo que es una de las cosas más importantes. Dios fue humilde, Jesús fue humilde. En todo el caminar Dios lo que enseñó fue humildad. ¿Sabes? Pues viene el proceso de cuando me alejo. Yo sé que la iglesia pasó, la iglesia que yo nos convertimos, que fue la metodista, pues pasó por un proceso. El proceso fue, ¿verdad?, el cambio pastoral, muchas cosas. En ese proceso, pues, hubieron unos cambios que a mí me afectaron. ¿Sabes? Me afectaron. En un momento dado, yo me vi, ¿sabes?, como si yo fuera jurado en un certamen y señalando y juzgando. Dios me orgullo tanto que yo me fui, yo dije, yo no sirvo para esto. Yo no vine aquí a señalar. Yo vine aquí a ser ministrado, gozarme, y cuando yo me vi señalando, yo me fui de la iglesia para supuestamente buscar otra iglesia que fuera perfecta, que no hay ninguna. No hay iglesias perfectas, porque somos nosotros la iglesia, somos imperfectos. Por eso Dios vino al mundo. Dios vino al mundo porque fuimos imperfectos. Y iba a morir por nosotros, por eso mismo. Por nuestras imperfecciones y nuestros pecados. ¿Sabe? Que no hay iglesia perfecta. Venga y gócese de la palabra, disfrútese de la palabra, ¿sabes? Si hay que llorar, lloramos, si hay que reírnos, nos reímos de la palabra, porque hay de todo en la palabra del Señor, ¿sabes? Y en ese proceso me fui alejando y nunca encontré la iglesia perfecta. En todo ese tiempo, antes de entrar a esta iglesia, yo fui a 2 iglesias. Una vez fui de vacaciones en casa de mi hermano, ya estaba convertido y lo acompañé a la iglesia. Y a otra fui en Arroyo a presentar a un niño. Yo no entré más a una iglesia. Y dejé de buscar del Señor, del que me bendijo, del que me cubrió, del que me dio mi esposa, del que me dio todo. Me alejé de él. Le di la espalda. Pero fue en la nada, ¿sabes? De la nada. Dejé de orar, dejé de buscarlo, dejé de gozarme. Y cuando abrí mis ojos, estaba lejos, fuera de lo que era la presencia del Señor, de una iglesia, de lo que a mí me había levantado, de lo que me había restaurado. La pasión se había acabado, se fue. Fueron una caída de día a día, un descuido, una mañana no oré, dejé de leer la Biblia, me aparté de la iglesia. Mi corazón fue endureciéndose. Aunque por fuera seguía aparentando que estaba bien, por dentro ya no era el mismo. El hombre que adoraba al Señor había desaparecido. Ya no lloraba por la presencia del Señor, ya no la buscaba. No había pasión. Y ahí llega el pecado. El pecado llega porque saqué de donde Dios metió la mal al hombre ese que se metía a droga, el mujeriego, donde Dios lo llevó, yo lo saqué. Que es lo que no debemos hacer. Si Dios te lo sabe, Dios lo mató, déjalo allá, ¿sabes? Pero yo fui un carifresco y lo saqué. Y me lo enganché. Un gran hombre que era, supuestamente. Me convertí en un gran pecador, olvidándome de Jesús. Un gran pecador tomando decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas, empecé a beber, hacer cosas que no tenía que hacer. Dándole respeto a mi esposa, grandemente. ¿Sabes? Me convertí en ese hombre que había muerto, que yo había matado, que Dios lo había matado. Yo me lo enganché. Y fue horrible. Fue horrible y voy a sacar una parte para pedirle perdón a mi esposa. Delante de todo el mundo. Porque ya yo lo hice y Dios lo hizo. Me sanó y nos sanó juntos, ¿verdad? Pero te quiero pedir perdón en público. Que yo te fallé. Pero también le doy gracias a Dios porque nos restauró. Quiero dar esta. Yo siempre viajo con mi esposa en crucero.
diciembre ella nos regala el cumpleaños, nos vamos de crucero. Pero este último crucero, estábamos en un proceso difícil, el último que cogimos. Yo quise hacer algo bien especial. Yo le pedí al Señor que yo quería hacer algo especial. Que sí era mi cumpleaños, pero yo no quería hacer el homenajeado de mi cumpleaños. Porque yo era demasiado bendecido. Yo quería bendecir a mi esposa. Y así dice. Depende de que ella me regalara, yo le regalé a ella. Y lo único que yo le pedí de regalo fue oración. Ella oró por mí. Y yo sentí el perdón de ella, pero sentía el perdón del Señor. Porque yo me sentía el peor tipo, que yo no valía nada. ¿Sabes? Yo no podía orar, yo no podía hablar, porque yo me sentía que yo era el merecedor de orar a la Señor. Y yo sentí el perdón del Señor cuando mi esposa me puso la mano y oró por mí. Yo sentí el perdón de ella, pero también sentí el perdón del Señor. Gloria a Dios. Y yo te doy gracias. Fue un tiempo de soledad, de mucho silencio. Ese tiempo que fallé fue un tiempo bien difícil. Soñaba hasta como el enemigo me tapaba la boca para que yo no hablara, para que yo no adorara, para que yo no hiciera nada. Yo sentía como él me tapaba el negro, yo sentía como me asfixiaba. Tratando de que yo no saliera del hoyo que yo me metí, porque la decisión fue mía, ¿sabes? Que todo lo que yo hice fue mi decisión. Fui yo el que saqué al José viejo, fui yo el que tomé la decisión de faltarle, fui yo el pecador, fui yo. ¿Sabes? Aquí no estamos, pero fui yo. Pero abrí unas puertas que no tenía que abrir. Cerré las de bendición y abrí las de maldición. Para mi casa. Fue un tiempo bien difícil para mí. Para mi esposa, fue bien difícil, pero fue mi culpa y tuve que trabajar bien duro. Por eso digo que hay palabras que llevan acción. Yo pedí perdón, pero yo tuve que tomar muchas acciones y una fue volver a los pies de Cristo. Porque para yo ser hombre nuevo tenía que volver a mi casa. No podía hacer otra cosa que no ser y llegar a los pies de Cristo. Si no llegaba ahí, yo perdía todo. ¿Sabes? Yo no había break, ¿sabes? Ahí vino el reencuentro. Yo tenía planes conmigo. A pesar de que yo pensaba que no, pero sí Dios tenía planes conmigo. Dios me buscó. Luego de varios años de haberme apartado, un día recibo una llamada de mi amado compadre para venir a verlo, predicar, a dar su testimonio en base a lo que había pasado en su vida, que fue bien duro. Para él como padre y para mí como padrino, porque él era mi hijado. El perder a Javier para mí fue bien duro, porque yo no tuve la bendición de tener hijos. Y el compadre me dio la bendición de ser, como quien dice, el segundo padre de ese barrio. Yo digo que fue el niño más amoroso que yo he visto en mi vida. ¿Sabes? Te sacaba una lágrima diciéndote te amo en cualquier cosa. Tú no tenías que hacer nada para decir que te amo. Yo tuve una experiencia que fue antes de que él muriera, en noviembre. Yo lo llevé de cumpleaños, yo siempre lo buscaba para los cumpleaños. Me lo llevé a comer. Dije a Cori, vamos a llevárnoslo a comer, a disfrutar con él. Lo fui a buscar. Se acicaló, me lo llevé. Fuimos para Olive Garden y le digo, papi, pide lo que tú quieras. Me dijo, padrino, lo que tú comas, yo como. Se sentó, comió conmigo y me lo llevo a comprarle su regalo a Full Locker. Él juega básquet, le gustaba el baloncesto. Y yo, compra el tenis que tú quieres de baloncesto que yo te lo voy a regalar. Se me dio. Uno le quedaba pequeño y el otro, porque cuando lo buscaron no había el size que él quería. Él miró, al ratito me pega y me dice, padrino, vámonos para Marshall, porque en Marshall me compró cositas y a ti te sobra dinero. Así de la humildad de mi hija. Teniendo la oportunidad de quizá comprarse el tenis más caro porque el padrino me lo va a regalar, no. Él pensaba que a mí me sobrara dinero. Lo llevo a su casa y lo primero que hizo fue se bajó, me abrazó y me dijo te amo. Ese te amo nunca fallaba. A ver, era un niño que nos bendecía todos los días. Y te doy gracias a Él porque me diste esa oportunidad de ser padre de ese niño. Y le amo y extraño mucho todos los días. A los pocos tiempos de
algo pasó ya en mi corazón. Cuando vine a ver a mí, llegué a la iglesia y me sentí en mi casa. Tuve un abrazo, un beso. Fue bien bonito llegar a mi iglesia. Mucha gente que conocía, adicto. En la iglesia, gente que conocía a Nacho. Y me sentí en mi hogar, no me sentí en un sitio extraño. Sentí, ¿sabes? Que estaba en el lugar correcto. Y esa semilla cumplió a llegar a terreno fértil. Pero a los pocos tiempos, mi esposa cayó en crisis de enfermedad. Una enfermedad, ¿verdad? Que ella con su sangrado, era un sangrado que en mi vida yo había visto una persona que botara tanta sangre, de verdad. Fue tan horrible que ya nosotros sabíamos qué hacer. Le pedíamos al Señor que sanara. Pero yo entendí que Dios no quería que fuera sana. Que Dios quería que nosotros pasáramos el proceso. Porque a veces nosotros queremos que Dios sane y que seamos sanos y sigamos el camino. ¿Sabes cuánto en la Biblia leprosos Dios sana? Un montón de leprosos, solamente uno sigue. Con mi esposa yo pasé ese proceso completito. Y cuando llegamos a respirar, nosotros vimos la mano de Dios desde principio a fin. En un momento dado, después del último ginecólogo que ella había ido, ya no había, ese ginecólogo ya no la quería atender. Su sobrepeso, me dio mil excusas, no la quiso atender. Ya no había más opciones. Ya buscó, no había más opciones. ¿Qué voy a hacer? No hay opciones para el hombre. Pero apareció el Señor. Apareció una amiga de ella y le ofreció el ginecólogo que ella tenía. Se lo ofreció y me aconsejó rápido. Ese ginecólogo la atendió rápido. Lo que pasa es que ya el proceso empieza, porque está el ginecólogo y la atiende y dice, lo que te voy a hacer, si no funciona, yo tengo a mi hija que es la que opera y yo mismo te voy a sacar la cita. Ve cómo va viendo el proceso del Señor. ¿No me entiendes? Y no pasó nada, ¿sabes? Ya llegó, lo que le hizo el ginecólogo no funcionó, le apareció la cita con la hija y en ese proceso una clienta había cancelado y a Connie lo operaron rápido. Pues Dios tuvo la idea. Entonces, si Dios lo hace rápido, ¿cómo yo llego aquí? ¿Cómo llegamos a nuestra casa? Porque esta es mi casa. ¿Cómo yo llego? O si no hay un proceso de dolor, de sufrimiento, ¿cómo me arrodillo a orar? ¿Cómo este proceso pasa? Si no llego ahí, porque ya sanó y ya cumplió, seguimos, ¿no? A ver, era nuestro proceso. Ella era la que sangraba, pero yo también sangraba. Porque ver sufrir a mi esposa no era fácil, ¿sabes? Porque yo no sabía qué hacer. O darle espacio, o agajarla, o ya no. A ver, era horrible. Ese proceso, una parte importante también, ella estaba hospitalizada un día y en ese proceso ella tenía como 5 de hemoglobina. Horrible, ella sentía que se moría y ella estaba temblando. Y ella le pedía al Señor y en ese mismo momento la pastora llamó, me acuerdo, la pastora llamó y ya Connie estaba, bueno, ella es blanca, estaba más blanca de lo que hacía era temblar. Ella no sabe ni cómo ella cogió el teléfono. Y a base de su oración, le damos gracias por esa oración. Una oración en el momento propio. Yo no llega ni tarde ni tardía, llega a tiempo. Y él llegó en ese mismo momento. Y se necesitaba esa oración para que Connie cayera en control y pudiera tener control de su vida, porque ya estaba perdiendo control de su vida. Ella ya no tenía control de su vida. Pues Dios tuvo control de eso. Lo damos gracias, Padre. Su amor no terminó cuando yo me alejé. Nunca dejó de amarme. Y su misericordia nunca se cortó, se prolongó. Yo pensaba que Dios me había dejado, pero Él me estaba buscando. Volver no fue fácil. No fue fácil para nada. No porque Dios lo hiciera difícil, sino porque la culpa me pesaba. La culpa que yo cargaba me pesaba tanto que yo no sabía cómo bregar con esa situación. Pero Él no me preguntó dónde estuve. No me gritó, me abrazó. Me conectó a las raíces que
llenas de amor, de presencia del Señor, palabra que sana, palabra que restaura, que confronta, que me hicieron ese tronco seco. Como yo llegué aquí, no muriera. Eso fue, yo quiero traerlo porque fue una palabra que yo agarré aquí. Todavía yo no me sentaba en esa esquinita. Me senté y me acuerdo en ese medio estaba yo. Que yo llegué aquí, yo no le conté a nadie como yo llegué. Yo llegué hecho triza. Yo llegué, pues la pastora estaba predicando y habló de este bosque. Y vinieron y cortaron árboles, ese tronco. Varios troncos se secaron, pero ese tronco nunca se secó. Nunca se secó. Y gente llegaba y veían ese tronco que nunca se secaba, se mantenía fresco a pesar de que lo habían cortado. Cuando investigan, es que habían raíces que lo mantenían vivo. Para que sepan, yo llegué como ese tronco, pero muerto. Yo llegué por esa puerta. Son gigantes, pero espiritualmente yo era el tronco que habían picado. Yo les quiero darle en público gracias a pastores como ustedes, que yo no tuve que ir a una oficina a dar queja. Yo me senté en esa esquina a secarme lágrimas, a montar el corazón que yo hice canto con sus predicaciones. Yo le doy gracias. Nosotros tenemos pastores valiosos. No lo crean. Los pastores están aquí para resolver nuestros problemas con psicología. Ellos vienen a hablar de la palabra. Y ellos la traen real. Que la palabra es viva. Ellos la traen viva. Sea buena o sea mala, recíbala. Es buena. Y yo le doy gracias al Señor porque ese tronco, aquí está pastora. Lo doy gracias. Gracias por todo el pastor. Un siervo fiel. Para lo que necesite. Para lo que sea. Estoy aquí. Tony y yo estamos aquí para lo que usted necesite. Cuando oré por primera vez, después de tanto tiempo, no sabía ni qué decir. Solo lloré. Lloré, pero fue suficiente. El llanto venía del corazón. Yo no necesitaba discurso. Yo me conocía, yo sabía lo que había hecho. Necesitaba un corazón sincero. Y eso fue lo que yo llevé delante del Señor. Un corazón sincero. Gloria. Volví a sentir su presencia. Volví a tener hambre de su palabra. Volví a levantar mis manos. Y esta vez no por costumbre, sino desde el quebranto. Y volví a mi casa. Porque para que sepan, esta es mi casa. Esta es mi casa y estoy trabajando para ella. Y voy a desgastarme para ella. Y mi padre aún me estaba esperando en mi casa. Yo crecí conociendo a Dios, escuché del amor, de su amor, de su poder y su fidelidad. Y lo vi obrar. Lo adoré, caminé con él. No fue un pecado escandaloso, no fue una caída aparatosa. Fueron pequeñas decisiones, pequeñas concesiones, hasta que un día me encontré lejos. No lo planeé, simplemente pasó. Como quien deja de hablar con un amigo y de repente ya no está, como para volver a empezar. Me acostumbré a vivir sin orar, sin buscar, sin rendirme. Me vestí igual, hablaba igual, pero algo en mi corazón estaba roto. Me aparté, le di la espalda a Dios. Y no voy a mentir, hubo momentos en los que me sentí bien, pero por fuera, me sentí bien por fuera, pero por dentro todo era un vacío. No tenía paz, no tenía dirección, perdí el gozo, la fuerza y poco a poco perdí hasta la identidad. Y poco a poco esto me llevó a tomar decisiones incorrectas, decisiones que no eran agradables para el Señor. Habían días en los que pensaba, ¿para qué volver? Ya fallé demasiado, ya no soy digno. Pero fue en el silencio, en esa oscuridad, que su voz volvió a alcanzarme. No fue a regañarme, no fue a condenación, no fue a preguntas,
directa al corazón. Dios me estaba diciendo, aunque tú te hayas alejado, yo no me rindo contigo. Su amor me quebró porque entendí que Él no me buscaba para castigarme, me buscaba para restaurarme. Él no estaba esperando, Él no me estaba esperando con los brazos cruzados. Me esperaba con los brazos abiertos. Me mostró que su amor era condicional, que su fidelidad no dependía de la mía, que sus planes no habían caducado por mis errores. Y así como el padre del hijo pródigo me abrazó, me cubrió, me limpió, me devolvió el gozo y el propósito de vida. Hoy puedo decir con libertad, sí me alejé, pero su amor fue más lejos que mi distancia. Y si tú también te alejaste, tal vez también fallaste y sientes que no mereces volver, sientes que Dios ya se cansó de ti, quiero que sepas algo, que Él no se cansa de amar. El amor de Él es eterno. Él te ha amado con amor eterno. Hoy te sigue extendiendo su misericordia. No importa lo que hiciste, no importa. No importa. No importa cuán lejos hayas llegado. Siempre hay camino de regreso al corazón del Padre. No estás demasiado lejos. No has caído demasiado hondo. Todavía el Padre que te llama, que no ha dejado de pensar en ti. Que dice hoy, ¿cómo voy a abandonarte? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama de toda mi compasión. Si Él no se rindió conmigo, y estoy aquí en un altar y canto cuando me toca cantar y sirvo cuando me toca servir y estoy en protemplo cuando tengo que estar en estacionamiento, si estoy haciendo cosas para el Señor, ¿qué no puedo hacer con usted? Yo soy un buen pecador y estoy aquí. Quiero regalarte este versículo de la Biblia que a mí, en el momento más difícil, yo lo agarré y lo hice mío. Y te lo quiero regalar. Es el Salmo 94, 17 y 19. Si tú no me hubieras ayudado, muy pronto habría perdido la vida. Pero te llamé al sentirme que me caía. Y tú, con mucho amor, me sostuviste. Dios en su misericordia y por su gracia me ha dado la oportunidad de trabajar para el Rey. Es un honor trabajar para Él. No me lo merezco. Estar aquí en el altar no somos merecidos de Él, pero Él se place, es su gracia, ¿verdad? Es su misericordia, por su misericordia estoy aquí. Por último, esta oportunidad de poder hablar de cómo Él ha estado demostrándome su amor de todas maneras posibles a través de toda mi vida. Me siento demasiado bendecido y amado y perdonado por mi Dios. Me siento amado por mi iglesia. Gracias por no dejarme tranquilo. Gracias. Esta noche quiero que se lleven esto de Isaías en su corazón, porque los montes se moverán y los callados temblarán, pero no se apartará de mí misericordia, de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, Dios Jehová, el que tiene misericordia de ti. Este versículo me abrazó y Dios me dice que Él no cambia, su amor no se retiró aun cuando yo me alejé. Yo estoy aquí no porque fui fuerte, sino porque Dios fue fiel. Y si Él me restauró a mí, puede restaurarte a ti también. Porque su amor no cambia, porque su misericordia no caduca, porque su amor no tiene fecha de vencimiento. Hoy puede ser tu día de volver a casa. No esperes más. Santo, gloria. No le des tiempo al tiempo. Estés como estés. Yo llegué aquí hecho canto. Yo no esperé echar flores, ni raíces, ni nada. Yo llegué hecho canto. Le di, ¿sabes? Yo dejé que, como yo le digo a en mi corazón yo tengo cordeles. En esos cordeles yo tengo blindado a la gente que amo.
el pedazo de Jesús yo lo hice canto. Yo dejé que Él lo restaurara. ¿Que dolió? Claro que dolió. ¿Quién dijo que no? Pero Él lo restauró, estoy aquí. Ya son vivos. Su nombre es Jesús. Su motivación es el amor. Su decisión fue la cruz. Y su mensaje para ti es: te amo con amor eterno. Vamos a orar. Señor, hoy me acerco a ti sin máscara. Reconozco que me alejé. Me perdí, pero escuché tu voz. Decidí volver. Gracias porque no te cansaste de amarme, Señor. Te doy gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por recibirme de nuevo, Padre. Gracias por restaurar mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Dios bendiga. Gloria a Dios. Connie, hoy no lloraste sola. Oye, hoy Connie no lloró sola. Lloramos junto con ella. Dios lo hace. No hay mejor espejo que el testimonio de alguien más. Cuando alguien está contando su testimonio, usted se ve retratado ahí. Y usted comienza a ver, y usted comienza a analizar y decir, yo estuve peor, o yo estuve mejorcito. Y comienza a decir, así mismo hizo conmigo. Cuente su testimonio. Haga que otra persona se identifique con lo que Dios hizo con usted. Cuando no sepa qué decir, ay, que yo no tengo mucha teología, yo no he estudiado seminario, hable de lo que Dios hizo con usted. No hay mejor carta que esa. Amén.